1.1 distancia entre dos puntos. El problema inicial nos pide lo siguiente: calcula la distancia entre los puntos A y B. Sí, el primer caso, A es menos 2 y B es 3. Van a aparecer de esta forma los puntos cuando estemos calculando distancia en una recta, en una sola dimensión. Aquí me lo dice, están sobre la recta numérica y tienen esta forma cuando el gráfico es bidimensional, que se refiere al plano cartesiano. Entonces vamos a hacer el cálculo de lo primero. Aquí tenemos los puntos A y B. B es 3 y A está en menos 2. Si nosotros nos damos cuenta, la distancia que hay aquí es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo se puede verificar eso? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Yo escribo distancia, lo puedo expresar así, distancia AB. Si yo quiero lo puedo expresar así, o simplemente lo puedo escribir de esta forma: AB, y estoy indicando que estoy calculando la distancia desde el punto A hasta el punto B, y eso lo puedo hacer así: 3 menos el valor que se encuentra aquí, que es menos 2. Entonces AB es igual a 3, menos por menos es más, y me queda que AB es 5. Y en efecto podemos verificar que es 5, pero ya una manera formal de hacer este cálculo, podemos decir que la distancia AB yo la puedo calcular también con valor absoluto, y así puedo tomar cualquiera de los dos números como primer referente. Aquí tomábamos el 3 primero y luego el menos 2, pero en este caso yo puedo escribir menos 2 menos 3, y como el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo, menos 2 menos 3 es menos 5, y eso es 5. O si lo hubiera hecho también 3 menos 2, y aquí me queda menos por menos más, entonces me queda 5, y el valor absoluto de 5 es 5. En ambos casos obtengo el mismo resultado. Luego, para hacer el cálculo de esta distancia, ya no está de una forma lineal, no está en ninguno de los ejes, ni en el X ni en el eje Y, sino que estoy utilizando dos dimensiones. Entonces vamos a ver de qué manera podemos proceder. Una forma sería viendo que aquí se forma un triángulo rectángulo y podemos calcular la distancia desde aquí hasta aquí. Si nos fijamos, aquí hay 1, 2, 3. Entonces esta distancia es 3. Y desde aquí hasta aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos que hay 4. Entonces podemos calcular la distancia. Voy a escribirlo así: distancia AB es igual, como tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces
tenemos que elevar esta distancia al cuadrado, la distancia al cuadrado, y las dos distancias que tenemos aquí como catetos al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego de eso aplicamos raíz en ambos lados, y si nosotros aplicamos raíz cuadrada aquí y aplicamos raíz cuadrada a este lado también, aquí lo que hacemos es eliminar el exponente y me queda solamente que la distancia de AB, del punto A al punto B, sería la raíz cuadrada de esto, y 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Me queda entonces 9 más 16, 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces hemos determinado que la distancia aquí es 5 unidades. Vamos ahora a ver de manera formal cómo nos va a quedar todo este desorden que sentimos que hemos hecho aquí. Algunos van a estar confundidos y van a decir qué difícil es esto, pero lo vamos a ver ya de una manera formal utilizando las fórmulas que se van a aplicar en este contenido. Aquí tenemos las fórmulas. Si nosotros ya teniendo las fórmulas queríamos calcular estas distancias, no hubiéramos tenido ningún problema. Lo vamos a ver con estos ejemplos. El 1, debo calcular la distancia entre el punto menos 16, pero al verlo nos damos cuenta que se encuentra sobre la recta numérica. Entonces se aplica esta fórmula. Esta fórmula es para los puntos que se encuentran en una recta numérica y esta para los que se encuentran en el plano cartesiano. Aunque este también lo podemos utilizar para esto, pero no es necesario porque lo hacemos más fácil así. Entonces, para el 1 utilizamos esto. Distancia entre A y B es igual al valor absoluto. ¿Quién vamos a utilizar que es nuestro A? Menos 10. Y luego dice aquí la fórmula un menos 6. Y menos 10 menos 6 es menos 16. Y el valor absoluto de menos 16 es 16. Entonces la distancia entre esos dos puntos es de 16 unidades. Ya teniendo eso, vamos a resolver el otro ejercicio, que para el otro sí vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí, que esta es la que más se utiliza prácticamente, el 2. Pero vamos a hacer algo antes. Vamos a nombrar estos elementos. Para mí este va a ser x1, este va a ser x2, cualquiera puede ser x1 y x2, pero no ambos pueden ser el mismo. Entonces aquí sería y1 y aquí sería y2. Eso es solo para efectos de colocarlo fácilmente en la fórmula. Distancia de AB es igual y vamos a escribir de acuerdo a la fórmula. ¿Quién dice que va primero? x1. ¿Y quién es x1? Es menos 2. Luego, según la fórmula, va un menos. Y x2. ¿Quién es x2? Sería 3. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado, lleva un signo más la fórmula.
abro paréntesis y dice que debo de escribir y1. ¿Quién es y1? Es menos 1. Luego llevo un menos, la fórmula que es este menos, y debo escribir y2, que es 2. Aquí lo tengo, y2 es 2 al cuadrado. Ahora vamos a resolver lo que se encuentra ahí. Menos 2 menos 3, eso es menos 5 al cuadrado, más menos 2 menos 1, eso es menos 3, y lo elevo al cuadrado. Tal y como está aquí, lo pueden escribir en su calculadora si no pueden hacer ese cálculo de manera manual o de manera mental, como lo decimos. Menos 5 al cuadrado, eso es 25, más menos 3 al cuadrado, eso es 9. 25 más 9 me da 34. Y 34 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo podemos dejar así. Y si queremos saber cuánto es aproximadamente, pues escribimos esto en la calculadora y ahí vamos a verificar cuánto es. Luego de haber finalizado, solo estos dos procedimientos son los únicos que hay que aplicar en este contenido, o esta fórmula o esta que está aquí. La primera para distancias en rectas numéricas y la segunda para distancias en el plano cartesiano, que en el plano cartesiano este es el formato de los puntos, son pares ordenados, menos 2, menos 1 y 3,2.